Bienvenidos, bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes que nos están sintonizando aquí en este programa, Unidos en el Amor de Cristo. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más ante ustedes. Y quiero decirles, querido amado hermano, por favor, avísele a alguien, notifíquele a alguien que todo este mes vamos a estar hablando del pueblo escogido de Dios, que es la nación de Israel. El pueblo de Israel sigue siendo el hijo primogénito de Israel. Y la iglesia no ha reemplazado, no ha tomado ese lugar. No. Somos hijos de Dios, sí, pero Israel sigue, tenemos que seguir orando por la nación de Israel, porque Israel es sumamente importante para Dios, sumamente amada por nuestro Señor, por nuestro Dios Todopoderoso, Creador, que hizo los cielos y la tierra. Yo soy el pastor Jesús Medina de la iglesia a la Piedra Angular, Cornerstone Church, aquí en nuestra bella ciudad de El Paso, Texas. Y vamos a seguir hablando sobre Israel, pero yo quiero hablar cómo Israel empezó como una nación, cómo es que nosotros, basado en la Biblia, cómo Israel fue que nació y empezó el pueblo escogido de Dios. Y estoy empezando que Dios es un Dios de pactos. Y Dios hizo un pacto, según la Biblia, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Este pacto incluye la nación de Israel, la semilla mesiánica de nuestro Salvador y nuestro Señor, nuestro Redentor, y también incluye que cada creyente de todas naciones, sí, allí estamos incluidos, y vamos a ver, basado en la palabra del Señor, cómo es que todo esto se desarrolla. Es algo fascinante, es algo sumamente importante. Es el pacto más comprensivo, más exhausto, más robusto en el Antiguo Testamento, donde nosotros vemos que la relación del hombre está basada en términos. ¿Sabía usted que un pacto es un contrato? Es un contrato sagrado, donde hay términos, donde hay condiciones, donde hay cosas que si usted y yo obedecemos a Dios va a haber bendiciones, pero si desobedecemos y nos rebelamos, entonces va a haber consecuencias. Vemos nosotros aquí donde el hombre fracasó, le faltó a Dios, y donde vemos que pues eso es rompiendo un pacto. Y luego vemos sobre los juicios, el juicio de Dios, porque Dios es un Dios amoroso, efectivamente, pero también es un juez justo, donde tiene que juzgar el pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, entonces Él tiene que traer ese juicio como juez justo. Pero también vemos que un pacto de redención es dado. Y vamos a estar viendo muchas escrituras y muchas de las cosas que vamos a estar incluidos en este tiempo. Así es que síganos, por favor. Y si usted necesita oración, por favor llámenos aquí al 915-532-8518. Vemos nosotros en Romanos 9, pero por falta de tiempo yo quisiera leer, empezando con el versículo 9:4, que son israelitas. Estaba hablando de sus hermanos, los cuales son la adopción
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de él. Aquí el pueblo de Israel, estamos viendo que Pablo enumera los privilegios del pueblo de Israel. Ellos aquí vemos que son llamados israelitas. Era el nombre que se le dio a los antecedentes de Jacob. Este pacto era un pacto no solamente hecho con Abraham, pero era un juramento, era un testamento que se le fue dado a Isaac y fue confirmado por medio de Jacob, que nosotros vemos que era después Israel. Este pacto nosotros lo vemos claramente en Primera de Crónicas, capítulo 16, comenzando con el versículo 15. Y nosotros vemos que hay 3 patriarcas de la nación de Israel que se unen y son participantes y coherederos de este pacto. Vayamos nosotros a Génesis capítulo 12. En Génesis 12, empezando con el versículo 1, Jehová habla y le dijo, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una, ¿qué? Nación grande. Y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Estados Unidos de América es bendecido porque nosotros estamos apoyando a la nación de Israel. Es lo que tenemos que hacer. Hermanos, estamos en el día 706 desde que empezó este conflicto, desde que en aquellos tiempos, en el 2023, del 7 de octubre, Israel fue atacado. Fue un ataque no solamente física, pero fue un ataque espiritual, un ataque desde el centro del infierno, donde hay gente maligna y gente que quiere destruir a los judíos. Y usted y yo, hermanos, tenemos que seguir apoyando, pase lo que pase, la nación de Israel. Tenemos que seguir orando. No, hermanos, la iglesia no ha reemplazado la nación de Israel. No, eso es algo falso. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Sigue siendo la nación que Dios ha escogido. De ti, Belén, Éufrata, de ti vendrá el pan de vida. De ti vendrá una semilla, de ti vendrá. Y hermanos, nosotros hay que creer y hay que seguir apoyando al pueblo de Israel. Aquí empiezan unas promesas. Vemos nosotros en Génesis 12, las promesas del Dios de pactos que cumple sus promesas. Vemos nosotros lo que está haciendo Él. Enumera varias promesas y voy a estar hablando de las promesas. Empieza a decir, te bendeciré. Te bendeciré fue nosotros cuando empezamos a ver la bendición de Dios cuando Melquisedec lo bendice en Génesis 14. Luego estamos viendo que lo bendice materialmente.
No hay nada de malo que Dios te bendiga materialmente. No hay nada de malo de que tú tengas y posees una casa. No hay nada de malo que tú tengas un coche, un automóvil y darle gracias a Dios que nos podemos mover en un automóvil. Un automóvil no es un deseo. Un automóvil hoy en día es una necesidad. Y los bendijo. Dice la palabra de Dios en Génesis 13 que Él tuvo ganado, que Él tuvo diferentes clases de animales para poder sobrevivir. Nos dice la Biblia que si usted ve allí en Génesis 13 y luego en Génesis capítulo 24, que Él tuvo ganado, que aún Abraham tuvo plata y tuvo en su posesión, tuvo oro, porque nuestro Dios es un Dios bueno. También Él bendijo la semilla de él, de Abraham. También vemos que esta bendición se traslada y se pasa a Isaac. Se pasa a Isaac. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios a mí me ha bendecido en gran manera. Y yo he tratado con todo mi corazón de buscar a Dios, de caminar, de ser fiel hasta la muerte. Y yo he visto la bendición de Dios no solamente sobre la vida mía y de mi esposa, he visto la bendición de Dios sobre aún mis hijos ahora que están colaborando y también en el ministerio. He estado viendo yo la bendición de Dios. Así es que, hermano, sigue orando por tu linaje y sigue orando porque aquí es bíblico lo que está pasando. Vemos que Isaac fue bendecido, que la Biblia nos dice en Génesis 26, lee Génesis 26 para que veas cómo Dios bendijo a Isaac. Vemos también en el versículo 2 dice, no tan solamente te bendeciré, pero serás bendición. Thou shalt be a blessing. Serás bendición. Ser bendición para que puedas ser bendición a otros. Fue cumplido con la casa de Abraham. También miramos usted y yo la grandeza de Dios cuando Dios bendice a Lot. Allí en el valle del Jordán está bendiciendo a Lot. Está también por medio de la bendición de Abraham. Él bendice y trae sanidad a un rey gentil y a la casa de Abimelech. Vea usted Génesis 20. Vemos nosotros que él tiene una relación del pacto, así como los esposos deben de tener un pacto con sus esposas o las esposas con sus esposos, y aun cuando nosotros debemos de tener pacto como hijos de Dios, así Dios tenía, Abraham tenía pacto con su Dios, y por medio de ese pacto que era dúo, tanto Dios a Israel e Israel hacia su pueblo. Es un pacto hermoso. Vemos nosotros que dijo, y voy a bendecir los que te bendigan. Él empezó a enseñar el favor de Dios, y quiero yo decirle, hermano, si usted y yo empezamos a orar, empezamos a bendecir al pueblo de Dios, estamos alineados con la voluntad de Dios. Tú estás caminando por fe y no por vista. Yo quiero decirte, el simple hecho de que tú bendigas al pueblo de Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Y queremos que cuando Dios te bendiga, por medio de lo que este siervo de Dios te está declarando y te está diciendo, queremos que hables aquí a este canal 38 de Canal Vida Cristiana, y testifiques en la bondad de Dios. No solamente pidamos oración, pero también declaramos
que las promesas de Dios son sí y son amén. Dice, te bendeciré. Y vemos el cumplimiento sobre la familia de Rebeca. Vemos el cumplimiento sobre la familia de Isaac en Génesis 26. También dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es cierto, es cierto. Este fue una de las grandes promesas de bendición, que por medio de Abraham, él iba, usted y yo y todos los pueblos de la tierra iban a encontrar el favor de Dios y la bendición de Dios. Este cumplimiento vemos en Mateo capítulo 1. Vemos en Mateo capítulo 1, dice Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces nos sigue diciendo Gálatas, el libro a los Gálatas. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas, ya su simiente. No dice ya las simientes como si hubiese muchos, sino dijo como de uno, y sus simientes, lo cual es Jesucristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Nos está diciendo que nosotros somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Ahí es donde entra la bendición de Dios y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, la bendición, haré tu nombre grande. Dios le prometió a Abraham que iba a ser su nombre iba a ser engrandecido en gran manera. A Abraham se le dio este honor y nosotros vemos y sabemos que la bendición del nuevo nombre, porque él fue bendecido y se le dio un nombre, se le dio el nombre de Abraham, que viene siendo Padre exaltado. Pero cuando tuvo ese juramento, esa promesa, ese pacto que Dios declaró y que Dios habló y en la vida de él, dijo, ahora ya no vas a ser padre exaltado, ahora vas a ser Abraham, padre de multitudes, padre de muchos. Y nosotros vemos, hermanos, en el libro de los Hechos, podemos nosotros ver una escritura en Hechos 7:8. Yo pensaba que la tenía lista, pero aquí está. Hechos 7:8 dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación cual y él dio pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, le circuncidó al 8º día, a Isaac, a Jacob, y a Jacob a los 12. Estamos viendo donde Dios empieza a tener este pacto. El pacto de circuncisión era un símbolo que Abraham nunca se le iba a olvidar en la promesa que Dios lo iba a bendecir. Y fue transmitido de generación a generación, como ustedes lo ven. Y la Biblia nos dice en Romanos que Abraham fue justificado. Abraham fue justificado. Es en Romanos
capítulo 4. Voy a permitirme leer en Romanos 4, empezando con el versículo 11. Escuche muy bien. Y recibió la circuncisión como señal. Es una señal del pacto de la promesa de Dios, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ese quiere decir que todo varón que no es judío es hijo de Abraham. Somos hijos de Abraham. Dice, todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La fe, nuestra fe, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres agradar a Dios, tienes que tener fe. Tú quieres agradar a Dios, tienes que creer lo que Dios ha dicho. Yo creo que Jonás lo comió, o un gran pez comió a Jonás. Y si la Escritura nos dijera que Jonás se comió un gran pez, también yo lo creería, porque es palabra de Dios. Creerlo. Vamos a seguir, dice, y les fue contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también según a las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de que fuese él circuncidado. Le dijo el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela, y se fue, no sabiendo a dónde iba a ir, pero él tuvo fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que se sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, vea el versículo 16 del capítulo 4 de Romanos. Por tanto, es necesario que para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que de la ley, sino también para los que de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Jesucristo es para el pueblo judío y Jesucristo es para los que han recibido a Jesucristo como Salvador y personal. Vemos, hermanos, que somos semilla de Abraham. Siguen las promesas, hermanos. Sigue la bendición de la semilla. A través de los años, Abraham fue bendecido, Sara, vemos, Rebeca, Isaac, Jacob, aún los dos hijos de José, que viene siendo Efraín y Manasés. Vemos que Abraham, te haré una gran nación, será tu semilla como el polvo de la tierra, tu semilla como las estrellas de los cielos, y serás padre de muchas naciones, y tu semilla innumerable como la arena y como las estrellas. A Sara le dijo, vas a ser madre de naciones. A Rebeca, en fin, nosotros vemos. A Jacob vemos que su semilla iba a ser como el polvo de la tierra. Su semilla iba a ser innumerable. Así sucesivamente estamos viendo la bendición de la semilla. A Israel dijo, vas a ser una nación.
va a haber multiplicación en ti, porque Él es el Dios de pactos. Vas a ser bendecida sobre todos los pueblos. Quiero yo decirle, hermanos, tenemos que apoyar a Israel, porque es una nación no solamente escogida, pero es una nación bendecida. ¿Por qué? Porque Dios declaró bendición sobre la nación de Israel. Y innumerable vas a ser. Todas estas promesas de semilla, podemos ver, hermanos, que y de nación y naciones encuentran su cumplimiento en esto. Ahora, aquí viene un poquito a los árabes. La nación árabe nació y son una multitud, son muchos, y Dios los ha bendecido. Ellos provienen de Abraham y de Agar por medio del hijo Ismael. Israel ha sido bendecida por medio de Abraham y de Sara. Y luego la iglesia, una nación santa, ha sido bendecida porque nosotros, si no tuviésemos el padre Abraham, usted y yo no podríamos cumplir y disfrutar de estas bendiciones. Pero vemos, hermanos, el cumplimiento de la nación santa en Primera de Pedro capítulo 2 y Efesios capítulo 2, donde allí nos dice claramente bastantes cosas. Sin embargo, voy a intentar, yo sé que nada más me queda poquito de tiempo, pero yo quisiera a ver si alcanzo a leer Efesios. Bueno, ¿saben qué? Efesios no, porque va a estar sumamente largo, pero nos dice, hermanos, que por medio del pacto que Dios hizo con su pueblo, usted y yo somos bendecidos. Y tenemos que seguir orando, hermanos. Mañana, si Dios presta vida, es del día 707 que ellos van a entrar en conflicto. Sigamos orando por la nación Israel, que haya paz, que haya shalom. Bendiciones, hermanos.